¡Feliz Navidad! ¿Cómo están? Hola chicos, hoy es 25 de diciembre, estoy aquí bajo el sol, no estoy en Francia, o sea, porque en mi ciudad, en Lille, no hay sol, así que adivinaron que no estoy en mi ciudad, estoy en África, bebé, estoy en Marruecos, en la ciudad de Essaouira. Estoy con calor un poco ahora porque eso es lana y el sol está pegando duro. Pero bueno, aquí rico tomando vitamina D, E, no sé. Estoy aquí con mi familia, hace como 10 años o más que no paso una Navidad con mi familia, es decir, con mis abuelos reunidos, a mi mamá, mi tía, mis hermanos. Pues mi papá no está porque mis papás están separados, divorciados desde mis 3 años. Así que bueno, pero recién lo llamé y está muy bien, lo paso con mi tía, con mis primas, así que genial. Ay, sí, que se vaya un poco el sol porque tengo mucho calor. Es que hace como 17 grados aquí en Marruecos, no hace tanto calor y hay mucho viento porque es una ciudad costera. Pues en este video vamos a hablar de las diferencias entre una Navidad en Francia y en Argentina, porque son dos países donde he vivido. Pues no hay mucho que decir sobre Marruecos porque aquí, como es un país que no festeja Navidad, hay muchos bichos acá, pues, o sea, nos desean a nosotros siendo franceses Navidad, pero no hay esa cultura de arbolito, de luces, de no sé qué, aquí no existe eso, así que es un día como cualquiera hoy para ellos, pero yo sí lo festejo aquí en Marruecos porque mi familia, pues mis abuelos y mi mamá tienen la costumbre y cultura de siempre pasar Navidad en familia en Marruecos, pero hacía como más de 10 años que no lo hacíamos, creo que 12, que ni pasábamos Navidad juntos, así que yo soñaba en volver a pasar este día y pasó anoche 24. Lo pasé tan lindo, tan sabroso, con mi familia, con mis hermanos. No estaba mi hermanito Oscar porque estaba en lo de su papá, pero hoy al mediodía vamos a comer couscous, que es tipo semola con verduras, carne y eso, que nos lo prepara la señora de la casa, Keltum. Y mi hermanito va a venir a pasar este 25 al mediodía con nosotros. Vamos a poder intercambiar los regalos porque anoche hicimos un Santa Secret Santa con los que estaban acá, pero hoy están nosotros regalos. Para los que no me conocen, me llamo Victoria Fenar, tengo 25 años, ya, soy francesa y viví en Argentina casi 4 años. A mis 16 años fui a Argentina para aprender español y me tocó vivir un año entero en familias, 3 familias distintas, en el ciudad, perdón, de Benito Juárez. Es pequeño, hay como 15.000 habitantes, si no me equivoco, 15.000 por ahí, ahora hay más, 17.000, ok, sin ofender. Yo me preocupé cuando llegué a este pueblo, cuando vi que iba a Benito Juárez, porque yo me esperaba en llegar a la capital, a Buenos Aires, patatí, patatá. Les dejo el link de mi historia en la descripción si quieren conocer esta aventura de mi vida. Pero hoy vamos a hablar de Navidad. Como yo la pegué mucho con una familia, pues dos de la familia donde me quedé en el intercambio en Benito Juárez, yo pasé unas Navidades hermosas. Pues la Navidad de 2017 fue hermosa, la verdad la pasé con mis dos familias de Argentina y fue una de las mejores Navidades, o sea, fue súper lindo descubrir la Navidad argentina, que es, en Argentina pasamos el principio, o sea, de la noche del 24 con la familia. Y tipo a las 12, 1 de la mañana, uno se va con sus amigos a previar al boliche, patatí, patatá. En vez que en Francia no hay boliche el 24, o sea, es Navidad, chicos, es algo religioso. ¿Cómo que voy a ir al boliche a chapar no sé quién? No, no hay fiestas, no hay boliches abiertos, no hay alcohol, o sea, tomamos vino, si quiere, champán, brindamos en la casa, pero, o sea, la idea no es emborracharnos.
Y tampoco vemos amigos el día de Navidad porque en Francia Navidad es muy de familia, no es de amigos, o si tienes un amigo muy pegado a tu familia, con quien tienes mucha confianza, puede estar, pero en mi caso, en mi familia, o sea, son solamente las parejas de los primos, mis abuelos, mis papás, cosas así. Y es un momento 100% en familia, vamos a la iglesia, a la tardecita, o si no el 25 a la mañana. Pues yo no fui a la iglesia porque aquí en Marruecos creo que hay una iglesia, pero bueno, qué pecado, no fui, pero creo que me dijeron que había una iglesia católica, así que podría ir. Pega mucho el sol. Así que ahora, o sea, yo la paso muy a la marroquí este año, pero normalmente tipo nos reunimos todos los primos. Cuando yo era pequeña en la casa de mi abuelo que falleció, pero bueno, que nos reuníamos todos, o sea, yo tengo 19 primos y llegábamos todos con mis tíos, mis tías, nos hacíamos los regalos, la cadena de regalos, súper lindos, sacábamos fotos todos juntos. Son recuerdos de Navidad que tengo hermosos. La diferencia es que nosotros festejamos Navidad en invierno y ustedes en verano. Porque, o sea, en diciembre en Francia hace muchísimo frío y a veces con suerte de la magia navideña decimos que cae nieve, o sea, eso es lo más lindo cuando cae nieve en la noche de Navidad, o sea, es un sueño. Así que hay familias que hacen los regalos el 24 y otros el 25. ¿Ustedes en qué momento hacen los regalos? Obviamente, además de los regalos, para mí lo más importante es el momento que pasamos en familia. O sea, me parece lo mejor porque a veces no nos juntamos de todo el año, pero para Navidad nos juntamos. Y tipo, yo tenía una Navidad con mi mamá y una con mi papá, una con mi mamá y con mi papá. Y la familia de mi mamá es mucho más pequeña, pero la familia de mi papá es gigantesca, así que era re lindo ver todos mis primos cuando la pasamos con mi papá, porque, o sea, vivían por todos lados de Francia y no los veía nunca, excepto para Navidad, y era tipo el momento favorito del año para mí. Y la familia toda unida, y ahora que crecimos todos, que ya tengo 25, yo soy la tercera más pequeña de los 19 primos. Está yo, un primito y mi hermanita, o sea, nosotros somos los últimos básicamente. Y ahora que somos todos más grandes, todos tienen pareja, todos tienen hijos, mis primos son mucho más mayores que yo, y corte, no, ellos hacen tipo familia, o sea, Navidad con su familia, con los abuelos de ellos y eso, con mis tíos, pero, o sea, no nos reunimos más para Navidad. Y bueno, yo extraño un poco eso, pero como les decía, ayer cumplí un sueño porque mis abuelos, mi mamá, mi tía y mis hermanos, todos nos reunimos en esta casa aquí en Marruecos, y eso era cuando yo pasaba Navidad de parte de mi mamá, íbamos a Marruecos y hacíamos eso hace 12 años, así que lo volví a hacer. Y el 25 es comidita, tranqui, no sé qué. ¿Ustedes qué comen para Navidad? Porque yo anoche comí muchas cosas. Primero hicimos un aperitivo con champán, con charcuterie, que sería como... Bueno, aquí en Marruecos no comen jamón y eso, pero la pareja de mi mamá trajo jamón y todo. Después comimos homard, les pongo la foto aquí porque no sé cómo se dice en español. Comimos ostras, comimos y pate de hígado que se llama foie gras, que es muy conocido aquí en Francia y es muy rico, es tipo muy sinónimo de Navidad. En Francia solemos comer una bûche de Noël, que sería un tronco de árbol, pero helado, de chocolate, de frutilla, de vainilla, pero como estamos en Marruecos, o sea, no hay tanto producto y nosotros no somos... La gente dice que no le gusta tanto los postres, pero la Vicky necesitaba su postre ayer. Pero no importa, yo comí mucho y no me comí un chocolatico al final, pero no hicimos postre porque nos olvidamos, porque no, la gente decía que íbamos a tener demasiado de comer, y yo mañana 26 me tengo que ir a Marrakech para pasar Año Nuevo allá con mi familia, nos vamos todos para allá, así que tenemos que terminar todo lo que hay en la heladera ahora, o sea, hoy. Ay, hoy vamos a comer couscous. Bueno, esta noche tenemos que vaciar la heladera. Yo me acuerdo en Argentina hacen algo que se llama Viltoné.
algo así creo, era como con atún. Creo que no es biltone, pero se parece a esa palabra porque no me suena a mitad. Y era tipo una salsa que se pone sobre, creo que era puerco, la carne, y se pone una salsa de atún. Y o sea, a mí no me gusta mucho el pescado, el atún en sí, pero esa salsa, mamá mía, qué rico. O sea, la comida que hacen para Navidad en Argentina me encanta. Encima estamos todos en short, con la pelotica al aire. Estamos en bola en verano, en vez que acá nos cagamos de frío. O sea, yo en Marruecos no, pero en Francia, o sea, estamos todos reabrigados, con frío, con cancones de invierno, o sea, terrible. Y a mí me encanta pasar Navidad tipo al sol en Argentina, con calor, con short, con fernet coca, con vino, con jugo. O sea, allá hacen mezclas, ¿sabes? De alcohol que acá no se ve. Mi familia es re saludable, re vinito solo, o sea, sin hielo, sin nada. Aquí se toma el vino caliente para ustedes. En Argentina comen un pan dulce después de comer que tiene como frutos secos, almendras, frutas secas, o sea, ¿sabes? Pasas de uva y eso. Y a mí no me gusta tanto ese pan, pero, o sea, verlo ahí en la mesa y que todo el mundo coma, pues me da ganas de comer, así que yo como. Pero, o sea, a mí no me gusta tanto las pasas de uva, pero es súper rico. O sea, lo que más me gusta en Argentina de pasar Navidad es tipo el ambiente. O sea, no sé qué comen ustedes, no sé si hay unos que hacen asados o no se ve mucho el asado para Navidad. Yo no me acuerdo haber hecho asado para Navidad porque igual hacen asado todos los fines de la gente allá. Pero la comida es súper rica y uno se pone todos a cocinar. Yo había hecho, creo, tiramisú para mis Navidades allá y como la pegué tanto con mi familia de corazón, que es la tercera familia de mi intercambio en Benito Juárez, que yo hasta vivía con mi hermanita de corazón en Buenos Aires, y entonces cada fin de largo, Navidad, Año Nuevo, íbamos al pueblo y yo lo pasaba con mi familia de corazón, y o sea, son los mejores años de mi vida, son los mejores momentos y Navidad de mi vida, porque esa familia tipo me dio todo sin que yo le dé nada. O sea, realmente me abrió los brazos como una hija más. Y yo soy francesa, no soy argentina, no hablaba español, y ellos tipo fueron tan amables conmigo, me dieron un techo, me dieron comida, y a pesar de que se termine el intercambio, ellos seguían tipo diciendo: Vicky, o sea, tú eres parte de la familia, vas a venir a pasar Navidad con tu hermana, o sea, vengan a Benito Juárez. Y yo me sentía como una hija más. Y o sea, mis papás argentinos, yo los llamo papás argentinos, son súper lindos y, o sea, perdón, quiero mirarlos a los ojos, pero son súper lindos, y siempre, toda mi vida, les seré agradecida. Y a pesar de que hace años que no los veo, o sea, yo pienso ir a Argentina muy pronto. Ojalá, deseenmelo. Y yo muero por ir a abrazarlos y decirles, porque ahora tengo 25 años, yo los conocí cuando tenía 17 y me dieron tanto que, o sea, yo cuando voy a tener hijos algún día, o sea, quiero que mis hijos los conozcan y, o sea, les debo todo a esa familia porque son ellos que me hicieron amar a Argentina, y por eso yo tengo este canal en español, por eso hablo también español, por eso le tengo tanto amor a este país, gracias a tipo los valores y la cultura que me inculparon, no tengo la palabra, que me dieron. Tengo calor. Bueno, y el 25 en Argentina uno se levanta súper tarde porque la gente se va de joda hasta las 10 de la mañana, 9 de la mañana, así que se acuesta y uno se despierta con una resaca el 25. Yo lo he probado, no me digan que no me digan que no. Ustedes fueron así o han sido así hasta esta Navidad, los que me miran, y te levantas y pasas tipo el 25 en familia otra vez. Pero me gusta la idea de Argentina, y que es compartir Navidad entre una parte en familia que se disfruta bastante mucho, porque ustedes previenen y hacen la fiesta tarde. O sea, en vez que en Francia normalmente cuando vamos al boliche vamos súper temprano, pero ustedes toman realmente el tiempo de pasarlo en familia. Y después, cuando ya tus papás están cansados, se van a dormir, bueno, papá, anda a dormir, yo me voy con mis amigos de joda. O sea, me encanta.
Ay, ojalá pase otra Navidad en Argentina que me hace mucha falta y no es especial. O sea, no sé si ustedes prefieren más los argentinos Navidad o Año Nuevo para eso, para las fiestas. Pero Año Nuevo en Francia y en Argentina también es muy distinto, porque en Año Nuevo en Argentina es lo mismo que Navidad, o sea, pasas Año Nuevo, o sea, el 31 con tu familia, se duermen tus papas y te vas de previar al boliche, a chapar, a perrear, a todo lo que quieras y terminas a las 9 de la mañana comiendo lo que quedó en tu heladera, no, la pizza que quedó en el horno, lo que sea que quedó ahí, con la gula que tienes del alcohol. En vez que en Francia no se pasa Año Nuevo con la familia, se pasa 100% con amigos. O sea, yo el 31 a las 5 de la tarde me maquillo, me preparo, me hago el pelo, me voy a lo de mis amigos donde dijimos, bueno, este amigo pone casa para Año Nuevo. No es boliche, es casas. Es como la previa que ustedes hacen en lo de un amigo, solamente que nosotros tipo no cae todo el pueblo como en Benito Juárez, que hay una previa allá y todo el pueblo cae hasta si no conocemos a la gente. No, son tipo fiestas privadas, o si yo tengo dos amigas que no conocen el chico que hace, yo le digo, hey, ¿puedo invitar dos amigas? Son dos nomás. Y él me dice, sí, pero no es que desconocidos vienen a la fiesta, o sea, no funciona así, son bastante privadas, son personas que conoces al menos un poco. Yo ya hay personas que vinieron a mi casa de fiesta, pero porque el francés es muy de hacer fiestas en casas, pero no es, puedes invitar 30, 40 personas, pero no son todos desconocidos, o sea, tiene que ser tu amigo que te dice, hey, vengo con un amigo, pero tranquilo, se porta bien, trajo alcohol, que no sé qué, o sea, ajá. Entonces Año Nuevo yo me voy de joda, o sea, me voy a lo de mi amiga, pasamos papum, 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1, ¡Feliz Año Nuevo! Y ahí fiesta, y ahí agarró mi celular y no la llamo porque mi mamá está de joda también con sus amigos. Y yo le mando un mensaje, ¡Feliz Año Nuevo, mamá! Y a mi papá, a mis hermanos, a mi amiga que no está, a mi amigo, a los que están en Argentina, bueno, todo por mensaje, un mensajito, sin olvidar, porque después para mí es mal visto si olvidas tipo y le decís 3 días después, así que le decís ahí en el instante y ya. O sea, igual cuando es Año Nuevo en Francia, en Argentina faltan 5 o 4 horas todavía para que digan Feliz Año Nuevo, así que tengo tiempo para mandarles el mensaje. Pero así es Año Nuevo en Francia. O sea, no veo para nada a mi familia y después la veo el primero en la casa y le digo, ay, feliz Año Nuevo, mamá. Pero ya, o sea, no festejamos. Mi mamá con sus amigos, mi papá con sus amigos, mi hermano con sus amigos. Yo me quedo en la casa, si quieren hago fiesta en la casa, pero todos separados, nada juntos, cada uno en su mambo. Raro, ¿no? Ustedes van a decir, no, pero yo lo paso con mi familia y después con los amigos. Y me encanta esta mentalidad, o sea, realmente un aplauso. Porque para ustedes es muy importante los amigos, pero muy importante la familia también, muy importante. Así que me gusta esa mentalidad y tipo las fiestas en Argentina es una cosa única, pero igual, o sea, si quieren probar en Francia unas fiestas, van a ver por ahí que es muy distinto porque es mucho más frío, nosotros somos más frío, hace frío afuera, es mucho más tranqui. Porque no hay fuegos artificiales que ustedes tiran en las casas, que no sé qué, que parece que van a prender la casa. O sea, yo, por ejemplo, en Colombia empezaron a quemar un muñeco para Año Nuevo. ¡Oh! Chicos, yo pensé que me iban a quemar a mí. O sea, yo dije, qué mierda, o sea, son brujos. O sea, los colombianos se pusieron a quemar cosas en la calle, ahí un muñeco, y después empezaron a hacer fuegos artificiales, pero en Francia, o sea, es prohibido hacer fuego artificial yo misma, o sea, es un equipo de trabajo que lo pone de la alcaldía, que no sé qué, o sea, todo muy legal, pero en Colombia te tiran los fuegos artificiales así, pam, 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 o sea, te lo tiran en la mano, están re locos. Y en Argentina lo he visto también, o tiran cosas en el piso y yo decía, pero yo me voy a prender fuego. O sea, muy loco. Así que nada, yo voy a ir a ayudar. Ya vamos a ir a almorzar. Así que nada, yo les mando un beso gigantesco, un abrazo a la distancia y les deseo una muy feliz Navidad. Se viene Año Nuevo también, nuevo año 2026.
Quiero que lo coman con todos sus dientes, es una expresión francesa, croquer à pleines dents, que lo vivan a full, que festejen mucho, pero que se cuiden. Y nada, nos vemos muy pronto en un próximo video, pues creo en 2026. Entonces, besos y chao 2025.